Curso de primer grado de Formación Personal. Curso de Dogma, Cristología, comprendida de la lección número 11 a la 22. Lección número 12. La Santísima Trinidad. Cristo es el primer hombre insertado en el seno de la Trinidad. En la lección anterior, tuvimos ocasión de contemplar a Cristo en el misterio de la Encarnación, el incomprensible hecho de que Dios, sin dejar su naturaleza divina, asumiera la naturaleza humana, para ser de este modo a la vez Dios y hombre verdadero. Tuvimos también la oportunidad de reflexionar sobre la persona de Jesucristo en cuanto hombre, para llegar a la certidumbre de que fue en todo semejante a nosotros, excepto en nuestra propensión al pecado. De este modo, Jesucristo es el hombre perfectísimo, en el cual no hay ni sombra de desviación, según vimos en la lección número 5, y tal como el mismo Señor lo declaró a sus enemigos en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 46, donde dice: ¿Quién de vosotros puede probar que soy un pecador? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es a lo que el apóstol enseña cuando nos dice en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 13, donde comenta: hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabemos bien que una fruta está madura cuando llega a adquirir las cualidades de vista, color, olor y sabor que la hacen perfecta. Antes de eso decimos que está verde, inmadura, imperfecta en suma. Pero cuando nos asemejamos del todo a Cristo, seremos hombres perfectos, porque Él es el prototipo de hombre. Vamos ahora a intentar la consideración de la persona de Cristo en cuanto a Dios, a fin de tratar de conocerlo más enteramente. Advertimos dos cosas. Hemos dicho intentar de propósito con objeto de tener presente que nos estamos adentrando en la contemplación del misterio de los misterios, el misterio de la esencia de Dios, al que llamamos el misterio de la unidad y Trinidad divina. Y otra cosa también, al decir que trataremos de conocer más enteramente a Cristo, no queremos decir enteramente en cuanto a cantidad de abarcarlo todo, que eso es imposible, sino enteramente, en cuanto ya lo hemos considerado en cuanto a hombre. Y nos falta apreciarlo en cuanto que también es Dios, para que su figura nos resulte así completa. Al hablar de la esencia de Dios, de cómo es Dios, por ser un misterio incomprensible, resulta difícil explicarlo. Por ello, de modo particular, debemos de ser cuidadosos al expresarnos, empleando las palabras adecuadas para no crear confusión, dando a entender algo distinto a lo que realmente quisimos decir. Por ejemplo, hablando de Dios y de Cristo, siempre será correcto decir que Cristo es Dios, pero no siempre será correcto decir que Dios es Cristo, por cuanto Dios es desde la eternidad, en tanto que Cristo es Dios que en un momento preciso de la historia se encarnó para hacerse hombre. Solo desde ese momento Dios es Cristo. De manera igual, al hablar de la Santísima Trinidad, convendrá utilizar palabras precisas para dar a entender lo que queremos decir. Y para el debido estudio de este misterio, conviene tener presentes los siguientes conceptos. Primero, naturaleza, que es el conjunto de propiedades que tiene un ser de manera innata, esto es, no adquiridas posteriormente al momento de llegar a ser. En Dios, por ser Él eterno, estas propiedades subsisten desde la eternidad como Él mismo. No tuvieron principio. En la criatura humana son propiedades tenidas con el principio del ser y que deben distinguirse de las que posteriormente se recibirán por influencias del medio en el que el individuo se desarrolla. De esto resulta que entre las criaturas hay tantas naturalezas como individuos,
en tanto que en Dios hay una sola naturaleza divina. Segundo concepto, persona. Es el ser que tiene capacidad para relacionarse espiritualmente. De este modo, la persona se opone a la cosa, que carece de capacidad de relación, y al animal, que goza tan solo de una capacidad de relación elemental y puramente material. Tercer concepto, perfección. Es cada una de las propiedades que conforman la naturaleza del ser. En la materia inerte, el existir. En el vegetal, el vivir. En el animal, el instinto. En el hombre y en Dios, la inteligencia y la voluntad. Son ejemplos de perfecciones. El ser superior suma a las perfecciones que posee el inferior las suyas propias. El vegetal, además de existir, vive. El animal, además de vivir, tiene instinto. El hombre, sobre todo ello, piensa y quiere. Dios posee la suma de toda perfección en grado infinito. De aquí su eternidad, grado infinito de su existencia. Su omnisciencia, que es otra de sus cualidades, es un grado infinito de su inteligencia y su omnipotencia. Grado infinito de su suma voluntad. Cuarto concepto. Origen, procedencia o procesión. Es el acto por el cual una persona, animal o cosa procede de otra de manera real. Las procesiones son de dos clases: inmanentes si permanecen en aquel del que proceden, o transeúntes cuando tienen existencia fuera del que proceden. Por ejemplo, cuando pensamos, damos origen a nuestros pensamientos, los cuales mientras existen permanecen dentro de nosotros. En cambio, cuando escribimos una carta, lo escrito ha quedado fuera de nosotros en ese momento. Quinto concepto, procedencias en Dios. En Dios también se dan procedencias de ambas clases, las inmanentes, que permanecen dentro de Él, y son las que tienen un lugar dentro de su esencia divina, y dentro del misterio de la unidad y la Trinidad de Dios. Las procedencias de Dios transeúntes son las que, teniendo lugar fuera de Dios, dan origen a la creación, a las criaturas, a su conservación y gobierno del universo. Sexto concepto. Términos en las procedencias. En toda procesión o procedencia existen dos elementos: aquel del cual procede otro y ese otro que procede del primero. Más claro, el que da origen y el originado. Por ejemplo, el Padre es el que origina y el Hijo es el originado. Decimos entonces que el Hijo procede de su Padre. Un arroyo procede de una fuente. El calor procede del sol. Séptimo concepto. Relación. Es el accidente por medio del cual se establece un orden o referencia entre los dos términos de una procedencia, de manera que la relación hace que se distingan uno de otro. Por ejemplo, el sol es el que da origen y el calor es el originado. La fuente es la que emana y el arroyo es el emanado. El Padre es el que engendra y el Hijo es el engendrado. Decimos entonces, según estos tres ejemplos, que en el primero existe relación de origen entre el sol y el calor. En el segundo, relación de emanación entre la fuente y el arroyo. Y en el tercero, relación de generación entre el Padre y el Hijo. Octavo concepto. Engendrar. Es el acto por el cual un ser engendra o transmite la vida a otro ser que resulta semejante al primero. Tratándose del hombre, el que engendra y el engendrado son personas distintas, una de la otra, por cuanto cada quien en sí mismo posee capacidad de relacionarse espiritualmente. Al mismo tiempo también constituyen dos naturalezas distintas, por cuanto que cada uno posee propiedades innatas particulares. Asimismo ocurre con frecuencia
que el Hijo difiere notablemente del Padre, y que hermanos, hijos de los mismos padres, presentan grandes diferencias entre ellos. El misterio de la esencia de Dios, esto es, lo que de Él no podemos entender, consiste en que, contrariamente a lo que sucede entre los hombres, en Dios hay tres personas perfectamente distintas, en la unidad de una sola naturaleza, por lo que las tres divinas personas son enteramente iguales al mismo tiempo, que la distinción de cada una también es perfecta. En cuanto es dable a nuestra limitada inteligencia y tomando en cuenta que el Señor quiere que los hombres la empleen en el esfuerzo de llegar a conocerle y ayudados por la divina luz, este misterio ha sido explicado por el magisterio de la Iglesia. Para facilidad de comprensión, vamos a hablar de Dios a la manera de los hombres. De modo que supondremos al Señor actuando por pasos hasta llegar a integrar la Trinidad. Pero en realidad, de Dios debemos decir que Él es un acto puro, es decir, que su forma de ser es inmutable, sin variación eternamente, pues tiene en acto toda posibilidad, toda potencia. En suma, Dios es en esencia un acto puro, inmutable, eterno, sin posibilidad de cambio a variación. El principio de todo es en el Padre. El Padre, ser inteligente, tiene dos procesiones inmanentes, una según la acción de entender y la otra según la de amar. Por vía del entendimiento, el Padre se conoce, es decir, lo mismo que en nosotros sucede cuando conocemos algo, se presenta en la mente una imagen de sí mismo, una imagen perfectísima, porque en Dios todo es de suma perfección, es decir, esa imagen suya tiene todas sus perfecciones, incluso la perfección de existir desde la eternidad, y tiene todas sus propiedades, por lo cual tiene su misma naturaleza. Como el Padre, su imagen viva tiene inteligencia y voluntad, por lo cual es capaz, como Él, de relacionarse espiritualmente. Por tanto, esa imagen perfectísima del Padre es igual a Él, una persona, pero no la misma persona del Padre, sino una persona distinta, por cuanto no es el mismo el que piensa que el pensado. Como ya definimos antes, Padre es el que engendra o transmite la vida a otro llamado Hijo. De este modo, la primera persona en Dios es justamente llamada Padre y la segunda persona es justamente llamada Hijo, pues existe realmente un acto de generación por el cual la primera persona engendra o transmite la vida a la segunda persona por vía del entendimiento. La segunda y última de las procesiones inmanentes en Dios es la voluntad, esto es, el querer, el amar. El Padre, encontrando a su Hijo igual a Él y perfectísimo, le ama con amor infinito. Por su parte, el Hijo ama a su Padre con el mismo amor. El amor mutuo que existe entre el Padre y el Hijo es una expiración activa que está en el Padre y en el Hijo, a la cual se le conoce como término de amor entre el Padre y el Hijo, y a la cual la Sagrada Escritura da diversos nombres. Entre ellos le llamamos Espíritu Santo, amor, don, paráclito, espíritu de verdad, virtud del Altísimo, sello, unión, fuego, fuente viva y unción. Siendo activa esta inspiración, tiene vida, la que procede del Padre y del Hijo como un término de amor. Tres personas iguales y distintas a la vez. Uno es el que engendra, otro el engendrado y un tercero el que del amor de ambos procede. Son pues tres personas distintas, pero tres personas iguales. Ninguna es anterior a las otras, pues las tres son coeternas. Ninguna con más dignidad, perfección o autoridad, pues es en una sola naturaleza que las une en la igualdad de un solo Dios.
El Padre y el Hijo se distinguen por oposición de los términos de paternidad y filiación, en tanto que el Espíritu Santo se opone también relativamente al Padre y al Hijo, no en cuanto a tales, sino en cuanto que ellos constituyen un solo principio expirador. La relación de expiración activa que es común a los dos, esto es, que dos son los que mutuamente se aman y otro es el que constituye el término de ese amor. Con frecuencia vemos representado el misterio y la misma Santísima Trinidad por medio de un triángulo equilátero. Esta figura geométrica tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales y miden lo mismo. Con todo, si llamamos respectivamente a cada lado y a cada ángulo con las letras A, B y C, o A, B y C en minúscula. En el lado A no es ni el B ni el C, por más que midan lo mismo. El ángulo A con minúscula no es el B ni el C, aunque cada uno mida 60 grados. Y con todo es un solo triángulo. Las procesiones transeúntes de Dios son la creación, el mantenimiento y el gobierno de sus criaturas, lo que comúnmente conocemos como la divina providencia, aunque toda acción de la Santísima Trinidad ad extra es obra común de las tres divinas personas. Los hombres acostumbramos a atribuir determinados actos a cada una de ellas. Al Padre, la creación, la providencia de sus criaturas, el poder, la fuerza, el designio de salvación de la humanidad caída en el pecado, el premio o remuneración y el destino final del hombre. Al Hijo, el Verbo de Dios, imagen y expresión del Padre, comunicación divina, le atribuimos la palabra sagrada contenida en la Biblia como presencia divina, la obra de la redención, la fundación de la Iglesia, el juicio final y ser cabeza de la humanidad en su peregrinar hacia el Padre, su último fin, todo lo cual constituye la obra mesiánica del Cristo, del ungido de Dios. Al Espíritu Santo le atribuimos la obra de la santificación, con todo lo que ella implica: el amor, la luz, la sabiduría, la acción de la gracia, los llamados dones del Espíritu Santo y los carismas. La Sagrada Escritura nos habla de la existencia de las tres divinas personas en Dios desde sus primeras páginas, por manera que, si bien el hombre no puede ciertamente conocer esta verdad por sus solas fuerzas, la revelación se lo da a conocer desde el principio. Así lo vimos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, donde nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje, por la palabra Dios, se designa al Padre, principio de toda existencia. Continúa el relato del Génesis, donde nos dice: la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa palabra aleteaba nos está hablando a la vez de una presencia activa y de la figura de paloma que más tarde adoptaría el Divino Espíritu en su manifestación visible. En el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 23-24, nos dice: desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra, cuando no existían los abismos, fui engendrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así nos habla de ella misma la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios es Jesucristo, conforme lo que nos enseña San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 23 al 24, donde nos dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Juan confirma lo dicho, llamado al Hijo de Dios la palabra. Así nos lo narra en su primer capítulo, versículos del 1 al 3, donde nos dice: En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Junto con la revelación trinitaria de Dios, se nos habla en el comienzo del Génesis de su unidad en estos dos pasajes, en que aparece que las tres divinas personas deliberan sobre lo que hay que hacer con respecto al hombre, mostrando una gran preocupación por él. Así lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 y capítulo 3, versículo 22, donde dice: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Y dijo Yahvé Dios: He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Momentos solemnes, uno grato y otro ingrato, de vital importancia para el hombre. Dios descubre su ser uno y trino. Pero ya hemos visto que en el momento de la anunciación a María Santísima, el arcángel San Gabriel le hizo saber que vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Así nos lo relata el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 31-32. Pero el Padre y el Espíritu Santo también dieron testimonio de la divinidad de Cristo de modo directo y sensible a los ojos y los oídos de los hombres. Así lo vimos en el mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículos 21-22, donde nos relata: Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y vino, y una voz del cielo decía: Tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje se nos recuerda que la generación de Cristo como Hijo de Dios fue anunciada en el Antiguo Testamento. Así nos lo comenta el Salmo número 2, capítulo 7. Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También en medio de la escena magnífica y gloriosa de la transfiguración del Señor, escucharon Pedro, Santiago y Juan nuevamente la voz del Padre. Así nos lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 5. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo esto también estaba ya predicho en la Sagrada Escritura, en el profeta Isaías capítulo 42, versículo 1, donde dice: He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará la ley a las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moisés también se carga de dar de parte de Yahvé al pueblo una advertencia a la que parece aludir el Padre en aquella transfiguración. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 17 al 19, donde comenta: Y Yahvé me dijo a mí: Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Jesús exclama delante de Andrés y de Felipe en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículos del 27 al 30 lo siguiente. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo glorificaré. La gente que estaba allí lo oyó y decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resumiendo, Cristo es verdaderamente Hijo de Dios, engendrado por el Padre. El Espíritu Santo es el amor con que se aman el Padre y el Hijo. Dios es uno en su naturaleza y trino en sus divinas personas. El Padre es el principio de toda existencia. El Hijo es la imagen, el retrato, la expresión eterna del Padre. El Espíritu Santo es el don, el regalo, la gracia dada por el Padre. La Santísima Trinidad, una e indivisible, opera unida en todo. Nosotros atribuimos al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la glorificación, la santificación. Reflexiones personales. ¿Has sabido agradecer al Padre la donación que nos hizo de su Hijo para que por él fuéramos salvados? Recuerda a Abraham e Isaac. ¿Has sabido agradecer a Cristo su entrega a la muerte por ti? ¿Has sabido agradecer al Espíritu Santo su gracia y su sostén? Resolución. En adelante viviré consciente de las maravillas de la creación, la redención y la santificación que Dios ha hecho por mí. Hasta aquí nuestra lección número 12. A continuación veremos nuestro glosario. Palabra prototipo. Proviene del griego proteros, que significa primero, y del griego tipos, que significa modelo, por lo que se refiere a algo que se considera bueno para ser modelo digno de ser reproducido. Jesucristo es el prototipo de hombre. Palabra omnisciencia. Proviene del latín omnis, que significa todo, y en su conjunto significa conocimiento de todo. Y nos referimos a la cualidad infinita de la inteligencia de Dios. Palabra omnipotencia, que significa poder hacer todo. Es el grado infinito de la voluntad de Dios. Palabra sempiterno, significa eterno. Tercera cualidad en grado infinito de Dios al ser siempre un Dios presente, sin tiempo ni espacio. Recordemos entonces, hermanos, que Dios tiene tres cualidades en grado perfecto. Es sempiterno, que significa eterno, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipotente, que todo lo puede. Palabra expiración. Científicamente es el segundo proceso de la respiración, cuando nuestros pulmones exhalan el aire contraído en la respiración. Cuando hablamos de expiración activa y específicamente hablamos del Espíritu Santo, hablamos de que el amor que se profesa el Padre y el Hijo da como resultado esa aspiración que sale de ellos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un hijo recién nacidito y ven algo, mucha ternura y se llenan de tanto amor hacia ellos, o cuando se enamoran de una persona y sienten tanto, tanto, tanto amor que dicen, no puedo con tanta ternura, no puedo con tanto amor. Eso es una inspiración y por lo tanto es como lo más semejante que pudiéramos nosotros tomar de ejemplo hacia lo que es ese producto de ese amor entre el Padre y el Hijo
que se convierte en el Espíritu Santo. Palabra ad extra proviene del latín que significa hacia afuera, esto es, fuera de su misterio hacia las criaturas. Veamos ahora el cuestionario para que lo podamos entender. Pregunta número 1. La Trinidad de Dios nos da ejemplo de vida comunitaria. ¿Qué virtudes de ella podemos imitar los hombres para hacer más fácil nuestra convivencia familiar y social? Aquí en esta pregunta tenemos que como que aterrizar ese ejemplo de la Santísima Trinidad en nuestro día a día. ¿Cómo nosotros podemos llevar esas cualidades de Dios en nuestra vida familiar y social? ¿Verdad? O sea, si Dios, la Santísima Trinidad en este misterio es la emanación de amor y el amor es lo que los une, entonces, ¿qué es lo que te hace tener esa convivencia? Yo ya les mencioné a uno, ustedes identifiquen los otros. Pregunta número 2. ¿Cómo y cuándo se puede realizar en el interior del hombre ese servir de morada a la Santísima Trinidad? Aquí, por ejemplo, bueno, pues esto tiene que partir desde la unión y de esa unión, ¿cómo va transformando? Expliquen, hermanos, cómo va cambiando ese interior en ustedes cada vez que ustedes se van acercando y se van uniendo cada vez más a Dios. Pregunta número 3. Señala con el número 1 los atributos que acostumbramos referir al Padre. Con el número 2, los del Hijo, y con el número 3, los del Espíritu Santo. Santificación, luz, necesidad, redención, gloria, omnipotencia, amor, pasión, sabiduría, creación, consuelo y obediencia. Entonces aquí van a tener que poner con cada uno de estos números a quién nos estamos refiriendo. Si los conocemos, nada más hay que reflexionarlos, hermanos. Pregunta número 4. ¿Cómo podemos explicar que el Hijo es imagen o retrato perfectísimo del Padre? Recordemos aquí lo que era la unión hipostática. Ahí está la clave. Y pregunta número 5. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es amor? ¿Entre quiénes? Acuérdense muy bien de todo esto. Bueno, pues si ustedes quieren profundizar más en este tema, pues tenemos muchas referencias del Catecismo de la Iglesia Católica acerca de ello. Les voy a mencionar los numerales en orden ascendente. Del número 144 al 152. Del número 185 al 197. Del número 232 al 237. Del 238 al 240. Del 241 al 260. Del 261 al 267. Del 422 al 478. Del 683 al 747 y del 1077 al 1112. Son muchos numerales, pero cada uno o cada tema tiene algo que ver primero con la profesión trinitaria de fe, después con la Santísima Trinidad como misterio, después por personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y la liturgia como una obra trinitaria y la participación de la vida trinitaria. Estos numerales, si los estudian, les ayudará a hacer mejor sus tareas, así que no pierdan la fe. Y si no tienes tu catecismo,
cómpratelo ya. No puede faltar en tu casa al igual que una Biblia. Bueno, pues hasta aquí nuestra querida lección número 12, la Santísima Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, esperemos que podamos entender un poquito a Dios a través de sus atributos. Poco a poco Dios nos irá revelando sus misterios. Cuídense mucho, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima lección, la siguiente semana. Y pues hacer vida lo que hemos aprendido. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Luz y sal. Reunir y servir.